Ferrufino vuelve acá al podcast para hablarnos esta vez de lo que es el cáncer de vejiga y cáncer de riñón. Javierito, bienvenido de nuevo al Salud 2.0 y continuando con la charla anterior en la que habíamos tenido la oportunidad de explorar lo que es el cáncer de próstata, nos habíamos comprometido en hablar del cáncer de riñón y de vejiga que hoy por hoy decías que está teniendo mucha incidencia y que se está empezando a ver más seguido ese cáncer, cosa que creo, por lo menos en opinión personal, antes no se escuchaba tanto. Sí, Pablito, mira, esos dos cánceres pues entablan el sistema urinario que maneja urología, que es la especialidad quirúrgica del manejo de estas enfermedades. ¿Ya? Entonces, el riñón produce orina y la descarga en la vejiga. Están muy relacionados los cánceres, inclusive hay un cáncer en el que comparten todo el tejido desde la punta del polo superior del riñón hasta, sí, la punta del cuello de la vejiga, inclusive parte de la uretra también, sí, o sea, del conducto final por donde sale la orina. Entonces, algunas veces el cáncer de riñón está asociado con cáncer de vejiga, o viceversa, cáncer de vejiga está asociado con cáncer de riñón. ¿Por qué? Claro, ¿Por qué se da esta incidencia de cáncer? nacemos con genes predispuestos a que se formen el cáncer, ¿sí? Es decir, tú puedes tener predisposición a tener asma, yo tal vez para la diabetes, y aún no lo hemos desarrollado, ¿no? Claro. Entonces, existen algunos factores predisponentes o de riesgos para que se activen y exploten estos genes y produzcan el cáncer. Generalmente, el cáncer de vejiga más se da a individuos, hombres y mujeres, a partir de los 50 años para arriba. ¿Sí? ¿Ya? Cada vez que uno envejece, pues aumenta el riesgo de cáncer, como en cualquier otro sitio del cuerpo. Y de riñón existe también una peculiaridad que también puede darse en jóvenes, ¿sí? Capaz el paciente más joven que haya tratado de cáncer de riñón haya tenido unos 25 años, menos de No, 30 jovencito. años, sí, sí, sí. Entonces existe también en jóvenes el cáncer de riñón, sin embargo, como es un poco también más común en adultos jóvenes, adultos mayores, ¿no? O sea, ¿el Las causas. factor es netamente genético o también hay otros factores que podrían coadyuvar a que el cáncer se dé? Los factores de riesgos que podrían desencadenar estos genes, bueno, em, viene a ser el tabaco, la obesidad, la diabetes, la hipertensión arterial, enfermedades renales crónicas, ah, el humo, carnes ahumadas, ¿sí? En el cáncer de vejiga, A ver, has, muy, has tocado un tema muy importante, como la parrillada de churrasco. No. y con exceso, ¿no? O sea, con Ah, exceso, sí. un dominguito está bien. Claro, por supuesto. Ya no se está utilizando ya mucho el carbón, está la parrilla a gas y no sé qué otras modalidades saben Pero a muy. ver, ¿por qué? ¿Es por el humo? Es por el humo, sí. Ay, Humo de leña, humo de carbón, obviamente tiene que estar ligado, ¿no? El gen, ¿no? Que claro, quiere claro. despertar o va a despertar en algún momento y digamos el humo, pero tampoco es como que una causa unidireccional, ¿no ve? O sea, se suman muchas cosas extra como para que ese gen despierte, pero se ha visto, ¿no? Una asociación con eso. El consumo Luego, de sal, el consumo del exceso de sal podría uso repercutir más para en las aumento piedras. de la frecuencia de la producción de piedras urinarias, Ay, ya. y esas Es piedras otra cosa. urinarias no están más o menos relacionadas también, porque luego si tienes piedras en el riñón, te puede causar una inflamación crónica, una infección crónica, y bueno, se han encontrado asociaciones de inflamación, infección, o a la larga también pueden em, causar lesiones renales y llevar a la enfermedad renal crónica, y eso también sí está dentro de factores de riesgo del Ese es cáncer otro de tema riñón. que quiero hablar contigo, piedras del riñón que producen, etcétera. Eso va a ser bien interesante, explotar a futuro. Sí, Es muy sí, sí, común, ¿no? exacto. Sí, no, súper común. Sí, sí, súper común. Volviendo al Y cáncer. bueno, y en el cáncer de vejiga, mira, Bolivia se caracteriza por ser un país agrícola, entonces se utilizan muchos fertilizantes, muchos pesticidas. He visto también que se utiliza mucha tintura, inclusive para el ganado. Eh, Me llevé la sorpresa de que en varios pueblos recorriendo nuestro país, pues hay puestos de venta de añelina, ¿sí?
Con lo que Entonces, tiñen los eso se utiliza. jeans. Exacto, con lo que tienen textiles, cueros, lanas, inclusive para los plásticos, Pues, ¿sí? Entonces es un químico muy relacionado con el cáncer de vejiga. ujú. Entonces, mira, fíjate, o sea, tenemos una población capaz, te digo, todos, ¿no? Todos tenemos nuestro árbol de frutas que necesita una leve fumigación de la mosca de la fruta, etcétera, y estamos expuestos a pesticidas o algún otro fertilizante para tener nuestras uvas, nuestros duraznos tal vez en el jardín, pero que si no tenemos el cuidado respectivo de utilizar máscaras de protección para evitar inhalar, tragar o que se ingrese por las conjuntivas o por la piel, no usar guantes, estamos aumentando nuestro riesgo de exposición para tener un cáncer de vejiga, porque si se conjunciona el gen predisponente y exponerte cada fin de semana en tu casa con esos químicos, imagínate, sean componentes del arsénico, del glifosfato y otros que se puede leer en el internet, ¿no es cierto? Lo importante es que la mayoría de estos compuestos traen bastantes cancerígenos y veo que nuestra población boliviana no utiliza la respectiva protección, ¿no? De máscaras, guantes, protecciones de gafas. Y este Em, cáncer de riñón y de vejiga, ¿se puede considerar un cáncer fulminante, complicado, o es tratable, tiene buen pronóstico? sí, mira, existen bastantes peculiaridades en estos dos cánceres. Mira, por un lado, el cáncer de riñón, mayormente, ahora recién ha salido algunos compuestos que pueden ayudarnos al control, disminución de la progresión del cáncer recién, pero ahorita en la realidad boliviana, pues que no han llegado o han llegado y están muy costosos como para revertir o disminuir la progresión del cáncer. Lo único que ayuda al cáncer de riñón es la cirugía. Es Wow. decir, no hay una modalidad de radioterapia, o sea, no responde el cáncer de riñón a la radioterapia, Guay, eso está ni complicado. tampoco responde a la quimioterapia. ¿Y por Entonces, qué? durante mucho tiempo, solamente la solución ha sido por la cirugía. La misma biología del cáncer, ¿no es cierto? Hay algunos cánceres que responden a ciertos quimioterapéuticos, Mm. tienen más afín, en otros no, y pues se ha visto que en general de todos los tipos que existen de cáncer de riñón, no responden a radioterapia y quimioterapia. Existen otras modalidades mucho más especializadas y en Bolivia no tenemos mucho acceso a eso. El riñón es Entonces, uno de los órganos más duros que hay, ¿no? Allá adentro, ¿o no? mira, yo te diría que es O sea, un el músculo órgano, duro como el del corazón. sí, yo te diría que es el órgano más noble y sensible, delicado que tenemos. ¿Por qué es sensible y delicado? Porque am, la hipertensión arterial, el tipo de comida que tienes, la ingesta de algunas cosas fácil o medicamentos que te autoprescribes, sin darte cuenta, te daña el riñón, pero no te das cuenta. ¿Sí? Es muy sensible a todos estos cambios, desbalance, inclusive la deshidratación. ¿Sí? En Cochabamba tenemos eh, un clima ideal, muy pocas veces sentimos sed y están deshidratados mucho tiempo, no dan muchos síntomas. Ya cuando al final ha estado desgastado, sobrecargado, recién te va a dar ciertos síntomas, pero del sistema general, o sea, todo tu cuerpo va a decaer. En realidad, en sí, que te des cuenta que está enfermo el riñón por algo en específico es muy difícil, ¿no? Ya. Capaz te duele un poquito aquí en la espalda, ¿sí? Tal vez orinas con sangre y decimos, ah, no, pues así ha sucedido una sola vez, ¿no? Este dolorcito me viene y me va, me tomo mi famoso paracetamol o qué sé yo, un ibuprofeno, ¿no? Algún antiinflamatorio y pasa el dolor. Pero también diría que es algo tímido el riñón porque pues te está dando ciertas señales, pero no completas de que podría estar pasando algo grave ahí. Ahora, el Y te cáncer, digo, volviendo, me sí, hablabas de la cirugía. sí, ¿Estamos hablando de un retiro de riñón? No. en el cáncer de riñón lamentablemente no tenemos algún marcador tumoral hasta ahora. Hay varios que han estado todavía en investigación, pero en la práctica clínica
no existe. En general, la mayoría de los cánceres de riñón que se detectan son por simples ecografías abdominales que se han realizado por otro problema, ¿no? Dolor estomacal, espalda, etcétera. Se hace la ecografía y se puede ver un tumor ahí. Lo ideal sería, ¿no? Encontrar un tumor inicial, ¿no? Que sea pequeño, el núcleo pequeño. Y cuando eso sucede, se puede quitar solamente el tumor, ¿no? Entonces, y se preserva por entero el riñón. Y en este tema es muy Y con importante. eso se acaba o hay otra medida más? Lo bueno es que la mayoría de estos cánceres de riñón son unifocales. Existe también que se Ah, bueno, pueden formar en varios lugares del mismo riñón. Sí existe, pero es menos frecuente. Entonces, la característica del cáncer de riñón es que se forman en un solo lugar. Entonces, tienes mucha probabilidad de que quitando solamente el tumorcito, no recurra. Obviamente, ujú, como es cáncer, igual hay que hacer seguimiento durante 10 años, que no se claro, forme tal vez otro núcleo. No es que podemos quitar la bolita, el núcleo del cáncer, mm, y no quiere decir que le hemos dejado células alrededor, sino puede ser de que otro núcleo se haya formado, ¿no? claro, Pero la probabilidad es baja. Entonces, quitando la bolita, el tumor, se puede preservar toda la función del riñón por completo. Y eso es algo muy importante de entender porque si ya no tenemos un solo riñón, lo sobrecargamos al otro, ¿sí? Y pues ya no es lo mismo que tener dos, podemos tener pues, muchas más adversidades, ¿no es cierto? O sea, lo que se trata es de preservar lo más posible los dos riñones, porque capaz tienes un accidente y pierdes este riñón y luego ¿qué haces? Entras en diálisis claro, o trasplante claro, renal. claro. Puedes vivir O, con un riñón, pero lo ideal es claro, o preservar capaz ambos. ya el paciente ya tiene una enfermedad renal crónica por hipertensión arterial, diabetes, etcétera, y ya tiene la función de caída de estos dos riñones. Y si yo ya le quito uno, este riñón no va a alcanzar a funcionar al 100%, ya se va a coleccionar, almacenar toxinas, desechos, basura del cuerpo que debería eliminar los dos riñones, y el paciente decae por completo, ¿no ven? Porque se está intoxicando, no está eliminando toda esa basura del cuerpo. Entonces, lo ideal es tratar de preservar lo más posible ese riñón, ¿sí? Ujú, Y ahí es un punto álgido en el sentido de capaz también el cáncer de riñón llega a tocar, por ejemplo, un cirujano general o un cirujano oncólogo. Sin embargo, también estas cirugías mínimamente invasivas de conservación del riñón ujú. ya entabla un entrenamiento mucho más especializado y tener una habilidad de Ya con un experiencia urólogo. quirúrgica de la especialidad de neurología. Mm, Y bueno, en nuestro medio me ha tocado mucho de que más o es que buscan el oncólogo o es que buscan al nefrólogo o al cirujano oncólogo. A ver, con todo el respeto para mis colegas y todo, mira, el nefrólogo ve enfermedades de riñón, pero pero clínica. clínica. Exactamente, Pablito. Solo clínica, o sea, te va a ayudar o resolver, curar enfermedades netamente con medicamentos. No está entrenado quirúrgicamente el nefrólogo. No entra a operar el riñón. Ujú, Inclusive me ha tocado algunos pacientes que me comentan, ¿no? De ciertos nefrólogos que hacen trasplante renal. No, el que hace trasplante renal es un quirúrgico. ujú, El nefrólogo hace la preevaluación, el control postoperatorio, el diagnóstico, el por qué ha llegado a una enfermedad renal crónica el paciente, ¿no es cierto? Entonces, no entra a operar. O sea, de cáncer, digo, capaz no está bien capacitado para tomar decisiones. Si se va a operar, qué tipo de cirugía se va a hacer, qué tipo de y hacer abordaje, la qué misma tecnología vas a cirugía, además. utilizar. Claro, o sea, ¿no? Luego te doy la otra contraparte del cirujano general. O sea, claro, tienen experiencia quirúrgica, pueden operar bastantes órganos, pero ¿y qué tanto saben de la nueva tecnología que existen, los abordajes más conservadores para el riñón? Te digo nuevamente, es mejor conservar lo más posible el riñón y no quitarlo como si fuera un apéndice o una vesícula o un metro de tripa. No es lo mismo, Claro. ¿no? O sea, tú vives bien, tranquilo, sin esos órganos, no te entabla tanta repercusión en tu salud general, pero ya sin un riñón, o es que estás acelerándote para dializar, o es que está aumentando tu riesgo
para algún accidente. Tampoco quiero decir que no se done, porque algunos llegan a donar el riñón y te quedas con un riñón, ¿no es cierto? Pero también Claro. es una manera altruista, ¿no es cierto? Eh, bueno, pero eso es otro tema. Ahora, con los cirujanos oncólogos también depende mucho de la formación de él, qué tipo de experiencia tiene. Es mejor confiar Los en un zapateros a sus neurólogo. zapatos, ¿no es cierto? O sea, Claro. zapatero a sus zapatos. eh, un, una persona que da toda su vida para poder especializarse, ser más experimentado, habiloso en su rubro, pues tienes más garantía que va a tener una cirugía exitosa y que las decisiones sean mejor tomadas para el bienestar de ti, porque a muchas nociones eh, del sistema urinario, del sistema de filtración, del sistema miccional, solamente lo puede entender el urólogo. Y al final de cuentas, sí, capaz llega al nefrólogo, pero ¿qué va a hacer el nefrólogo? Va a llevar al urólogo. O es que le llega al cirujano oncólogo, pero igual se va a apoyar con un Ta- urólogo. También es Entonces, importante que el médico sea responsable en eso y no quiera ser todólogo, ¿no? Que el médico diga, eso. mira, yo te recomiendo eso y entender que, a ver, y es algo que me decía, por ejemplo, el coloproctólogo que entrevistamos hace tiempo de Colombia, y me decía, eh, el médico se está volviendo muy mercantilista y quiere hacer todo por plata, zapatero a tus zapatos, o sea, si no es tu campo, tienes que delegarlo, ¿no es cierto? Y si todos los médicos comienzan a trabajar en esa frecuencia, todos ganan, ¿no? Entonces no trates de agarrar al paciente por dinero, sino trata de pensar en el bienestar del paciente. Y me alegro que tú también lo pienses de esa forma. Sí, y al final de cuentas, pues multidisciplinario. También, no sé, no me gusta mucho el término es mi paciente, ¿no? O sea, Sí. es nuestro paciente. O sea, si yo puedo ayudar, aportar en algo, pues bienvenido, aquí me tienes, aquí estoy, ¿no? Y, Mm. o sea, siempre deberíamos contar con un soporte. Por ejemplo, yo capaz pueda quitar un riñón completo por cáncer, pero sí, al final voy a tener que recurrir al nefrólogo. ¿Por qué? Porque va a aumentar sus toxinas dentro del cuerpo el paciente porque no depura bien su otro riñón. Entonces yo voy a tener que hablar o voy a pedir una interconsulta para ver de qué manera pues, se puede mantener en lo mejor posible la función del riñón que le queda. Ya terminado la idea o tal vez ya Sí. sea un cáncer muy avanzado en el que haya invasión, por ejemplo, al hígado o al vaso o alguna metástasis extra. Claro, ahí yo voy a tener que contar con un cirujano oncólogo también para que me pueda apoyar en la parte de la invasión al hígado o la invasión al vaso, ¿no? Entonces, dependiendo del caso, hay que saber trabajar en equipo. O sea, la Sobre el metástasis es ya la ramificación del cáncer, ¿no? Para que, correcto, ¿no? La o sea, diseminación y mientras esté invasión ortogonal. encapsulado, como tú decías, el cangrejito es Sí. fácil, pero cuando saca sus patitas ya se complica, porque comienza a atacar a otros órganos y demás, ¿no? Ahora, Claro. ¿qué pasa cuando ataca la vejiga? La peculiaridad que tiene el cáncer de vejiga es que empiezan con tumorcitos bien pequeños y eso sí, empiezan en varios lugares, ¿de acuerdo? Entonces, una simple sangre en la orina te tiene que hacer sospechar y más que todo cuando estás en el grupo de riesgo, ¿no? Mayor de 50 años. Más si todavía ha tenido un tabaquismo crónico y si ha sido, ¿no? Empleado de estas industrias de colorantes textiles, cueros, plásticos, ¿Estamos hablando etcétera, de ¿no? sangre persistente o, por ejemplo, a ver, he tenido la oportunidad de ser papá de una piedra, ¿no? Y cuando he botado la piedra ha sangrado, ¿no? Sí, 2 días, pero ya, ahí fue. sí, ¿No? No volvió a sangrar más. Me imagino que ha sido por la rasgadura del tránsito de la piedra cuando la botas, ¿no? sí. Eh, ¿Estamos hablando de un sangrado ya persistente, permanente, o cuando nos alertamos? Bueno, ese es ¿qué te digo? Es un problema en la urología de que tal vez síntomas, signos que podemos recabar en una historia clínica no son tan específicos, ¿no? Hablando o teniendo una consulta por línea, por WhatsApp, etcétera, es muy difícil. Entonces yo te Claro. tengo que pedir otros tipos de estudios como para ir a la causa específica. Y hablando del cáncer de vejiga, inclusive una ecografía abdominal a veces es muy difícil que vean un tumor incipiente, ¿no? Bien pequeñito.
Ya. Entonces, urología cuenta con lo que se llama la cistoscopía, ingresar con un equipo a través de las vías urinarias, ¿no? Por las aberturas naturales. Llegamos a evaluar desde el sistema urinario bajo, llámese la uretra, la próstata en los hombres, la vejiga, y tenemos que ver de dónde viene el sangrado, ¿sí? Inclusive nos podemos subir más allá, poder subir al uréter, al riñón, y todo por dentro de las vías naturales que tenemos por donde baja la orina. Ujú. Entonces, todos esos equipos o es que magnifican la imagen o te dan un rango de luz adecuado para poder ver en detalle el tejido por dentro del sistema urinario. Entonces, es la mejor forma de detectar. ¿Es invasivo? Sí. ¿Te va a costar plata? Sí. Pero bueno, si digamos, por lo menos tienes las tres características que les acabo de mencionar, o sea, sería un error no hacer una evaluación bajo visión directa de todo el tracto urinario. Ujú. Perfecto, muchísimas gracias, Javier. Te comprometo para una próxima. Un tema muy importante es la incontinencia urinaria. Y eso es algo que sí o sí hay que hablarlo porque también es muy importante, ¿no? Sobre todo el tema de la calidad de vida y cómo podemos manejar la incontinencia, las personas que podríamos tener afectaciones de ese tipo, ¿no? Sí, y las mujercitas son las más afectadas en eso. Sí, cerca Ah, del 70% de las mujeres pueden llegar a tener incontinencia urinaria. te veo Entonces, pronto. claro que sí, un gustazo, gracias, Pablito. Igualmente, Javierito, que te vaya muy bien. Chao, Amigos, chao.